Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de AMGED Directiva Nacional, les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera charla técnica del año 2021. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Julio Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hoy es noche de AMGE, vamos a tener una charla técnica. El tema de hoy es... Ay, perdón. El tema de hoy será dado por la ingeniera Karina. Y bueno, vamos a hablar sobre el mejoramiento de las imágenes en las cuencas del sureste. Si nos puedes hacer el favor, por favor, Angélica, de leer el CV de ingeniero. Ingeniero Karina Rodríguez. Karina es una geocientífica petrolera con 30 años de experiencia técnica multidisciplinaria en proyectos globales inclinados a la exploración. Posee una experiencia diversa por su tiempo en Pemex, BG y otras grandes compañías petroleras, incluyendo interpretación sísmica regional, generación de prospectos, análisis de anomalías de amplitud y de estratigrafía de secuencias, estudios integrados de caracterización de reservorios y evaluación volumétrica de prospectos, trabajando en estrecha colaboración con la gerencia de alto nivel para desarrollar sus carteras estratégicas. Actualmente trabaja en Search como parte de un equipo de alto rendimiento dedicado a identificar, perseguir y realizar nuevos proyectos para apoyar los esfuerzos en la optimización de la exploración de petróleo y gas en cuencas maduras y frontera a nivel global. Cedo la palabra a la ingeniera Karina Rodríguez. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Voy a proceder a compartir mi presentación, esperando que la estén viendo y que esté en modo presentación. Y pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder presentar y de estar aquí con ustedes en esta primera presentación técnica de este año. Me da a mí mucho gusto y mucha emoción poderles presentar, bueno, un trabajo y poder seguir trabajando en México con estos datos que tenemos en Searcher. Y creo que esta lámina para mí es un resumen excelente de lo que es tener una buena imagen sísmica en estas cuencas del sureste, donde es la evolución estructural, tectónica, es muy compleja y por lo tanto se requiere de una excelente imagen para poder identificar el potencial. Y aquí podemos ver dos cuerpos salinos muy bien definidos, donde los eventos subsalinos se ven también claramente. Y aquí tenemos algunas depresiones a nivel de la superficie del fondo marino, y estas depresiones normalmente nos indican que aquí hay escapes de fluidos y que hay petróleo o que hay hidrocarburos que se están fugando hacia la superficie del fondo marino, y esto es prácticamente un sistema petrolero completo, y eso es lo que vamos a estar viendo durante la presentación. Bueno, las próximas dos diapositivas son extremadamente emocionantes. Una tiene que ver con los derechos de autor y solamente, bueno, la tengo que poner para cumplir con nuestros requisitos. Y la siguiente es muy importante porque es el permiso de la CNH para mostrarles las imágenes sísmicas que van a ver durante la presentación, y que son bastantes imágenes. Entonces, gracias a la CNH por el permiso de presentar esto. Vamos a empezar por ver lo que es la sal, solamente para todos estar en la misma frecuencia. Yo sé que debe haber muchos geólogos, geofísicos entre la audiencia hoy, pero solamente es para ponernos todos en la misma frecuencia y como refrescar un poco
sobre de qué es lo que estamos hablando, porque es muy importante entender lo que es la sal. Se forma en estos ambientes restringidos, tiene que ver con evaporación y tiene que ver con el depósito de estos, lo que le llaman depósitos evaporíticos. Básicamente es un agregado de halita. Aquí tenemos una imagen que viene de una mina de sal en Polonia, y esta, que es anhidrita, son los dos tipos más comunes de sal, que viene de Chihuahua, en México. Y bueno, aquí lo importante es que la sal, como nosotros la vamos a definir, es prácticamente, son depósitos evaporíticos que tienen movilidad en el subsuelo. Pero como vemos, hay diferentes tipos de sal, entonces cada uno de estos tipos de sal va a tener diferentes geologías y comportamientos en el subsuelo. Ahora solamente quise mostrar cómo se ve en la superficie en un depósito moderno de sal, y este es un ejemplo, es un hermoso paisaje que tenemos en la planicie de sal de Uyuni, en Bolivia. Claro que nosotros también, bueno, en México existen varias planicies de sal que también tienen su belleza, pero esta es excepcionalmente impresionante. Y bueno, nada más como un pequeño paréntesis, y porque hasta, bueno, hace como 2 años más o menos, yo en realidad no había nunca probado la sal, o sea, siempre había pensado que la sal es algo que se le pone a un condimento que se le pone a la comida, y nunca había comparado los diferentes tipos de sal, pero hace un año descubrí una sal del desierto de Atacama que para mí es la sal más deliciosa que ha habido, y desafortunadamente ya se me acabó porque hace un año que la tengo. Bueno, y lo que más nos interesa, la característica que es muy importante para nuestra industria, es que la sal se deforma rápidamente. Solamente necesita un 0.5 grados de buzamiento para empezar a comportarse como un fluido viscoso. Y se deforma principalmente cuando tiene una sobrecarga de sedimentos o cuando tiene un pequeño echado o buzamiento o basculamiento. Y esto es lo que a nosotros nos concierne principalmente, este movimiento. Vemos que hay 3 principales regímenes o principales tipos de movimiento de la sal. Uno que se llama reactivo, es cuando hay, por ejemplo, fallas extensionales. El otro que se llama pasivo, cuando hay sobrecarga de sedimentos. Y el activo, que es cuando está en un régimen compresivo. Y ahora, ¿qué pasa cuando lo vemos en la superficie? Traté de encontrar algunas imágenes que nos mostraran este movimiento de la sal, y bueno, encontré que es una imagen no recuerdo ahorita exactamente en qué lugar, pero es una mina de sal, y aquí podemos ver las flechas, nos indican los diferentes tipos de depósitos evaporíticos, y ven, aunque estuvieron todos sujetos al mismo régimen de esfuerzo, vemos que hay diferentes deformaciones de cada una de estas secuencias de sal, porque tienen diferentes comportamientos, y esto es muy importante para tomarlo en cuenta en el subsuelo. Y lo mismo aquí, que es un afloramiento de halita que está rodeado por anhidrita, y podemos ver también el diferente comportamiento de la halita y la anhidrita. Todo esto, de nuevo, es importante tomarlo en cuenta. Y ahora, ¿por qué nos interesa tanto la sal? Bueno, la sal está asociada a un gran potencial alrededor del mundo. Tenemos cuencas con un rendimiento muy alto y con una producción muy alta de hidrocarburos, como son el Golfo de México, la cuenca del Mar del Norte, en Angola, el Santos Campos en Brasil, etc. Y la sal influye en todos los elementos del sistema petrolero. Por ejemplo, con este movimiento del que hablaba que tiene la sal, que se convierte como en un fluido viscoso y se mueve de diferentes maneras, se crean trampas estructurales principalmente, y este es un buen ejemplo del oeste de África, de los diferentes tipos de trampas estructurales combinadas, y pueden ver que muchos están asociados a los flancos de la sal. También, en cuanto a la roca almacén, tiene una influencia muy importante, y esto lo vamos a ver
también en algunas de las imágenes que tengo preparadas para ustedes, donde estos cuerpos salinos van a desviar o van a bloquear el avance de esta roca almacén. Por ejemplo, esta es una publicación muy reciente de finales del año pasado en la cuenca de Angola, donde aquí podemos ver los cuerpos salinos, y con este atributo de descomposición espectral se pueden interpretar los abanicos que quedaron aquí atrapados, la desviación que sufrieron estos yacimientos, y también puede afectar la porosidad. En cuanto al sello, bueno, aquí tenemos la presión capilar de mercurio, etcétera. Podemos ver que la sal, lo que son la halita y la anhidrita, son los mejores sellos que existen, los sellos más efectivos. Y tenemos un excelente ejemplo en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, un descubrimiento en carbonatos llamado Zohr, que encontró aproximadamente 624 metros de columna de hidrocarburos, lo cual es equivalente a 4 pirámides de Keops, bueno, como fue encontrada en Egipto, es el equivalente a 4 pirámides de Keops, y la razón por la que esta columna de hidrocarburos puede existir es porque el sello es sal. Esa es la importancia del sello. Y finalmente, en la madurez de la roca generadora, también tiene un efecto muy importante. ¿Por qué? Porque es un excelente conductor de calor, por lo tanto, enfría lo que es la parte subsalina y calienta lo que es la parte post-sal. Aquí tenemos un ejemplo del Golfo de México, donde este es el gradiente geotérmico. Podemos ver cómo el gradiente geotérmico es normal, pero cuando entramos al cuerpo salino, el gradiente geotérmico puede reducirse desde 7 a 11 grados por grados centígrados por kilómetro. Y esto, por ejemplo, esta es la razón por la que en Santos Campos hay petróleo o hay aceite a esos niveles tan profundos, porque tenemos como de 1.5 a 2 kilómetros de cuerpos salinos, y cuando llegamos a los carbonatos se encuentra la roca generadora a temperaturas de producción de aceite. Y eso es muy importante. Esos son los elementos importantes. Entonces, como ya les mostré, por este movimiento de la sal y por las formas tan complejas que se forman, tenemos unas condiciones para poder obtener una imagen de estos cuerpos salinos. Tenemos formas complejas. Se me olvidó decir al principio que la presentación todas las láminas están en inglés, pero que yo iba a dar la presentación en español, y eso es porque, bueno, así fueron preparadas. Buzamientos muy fuertes. El contraste de impedancia acústica y los contrastes de velocidad de las interfaces, porque ya la sal tiene una velocidad mucho más alta normalmente que los eventos adyacentes. Y lo que les comentaba al principio, que como vieron... Karina, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. La presentación no se está moviendo. Está en la primera... Sí, no está avanzando. ¿En serio? ¿Está desde la primera? Sí. ¿Qué hago? Porque aquí sí está... Pero entonces salgo y vuelvo a entrar. Sí. Vamos a volver a compartirla. Ajá. Ok. Bueno. A ver, un momento. Bueno, intentamos otra vez. Sí, porque sí te escuchaba y todo, pero la presentación no iba avanzando. Ándale, ahí ya está. ¿Ya está? Ok. Sí. Disculpa. Un momento voy a hacer. El modo presentación. Y espero que avance. Cualquier cosa me avisan, por favor. Sí, entrado, gracias. Sí. Por ejemplo, ahorita avanzó. Puso un texto más. Bueno, espero que Raypads, a ver, dale nomás. Hacemos la prueba y seguimos. Strong Acoustic Impedance. ¿Eso ya está?
¿Ese ya estaba? Ajá. Ahora aparece otro texto, la variación Eh, de la variación, sal. ajá. Bueno, sí, Ok. ya lo tenía visto. Ajá. Ok. Ah, sí. Sí, 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 ya estaba en pantalla. También aparece la de Results, Complex Raypaths. Hasta ahí estamos. Ok. Bueno, entonces, y ahora ya apareció lo de la anisotropía, No, o sea, tiene anisotropía, ¿no? Y no, ahora no, no. no está apareciendo, entonces no está avanzando, ¿verdad? No, en Ahí presentación se quedó la primera imagen con avanza. condiciones, resultados, pero hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó. Entonces no sé qué esté pasando, porque ya pasé a la siguiente. No, no cambió de diapositiva ahorita. No, Pues no sé qué esté podrías pasando. dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. Veamos si por ahí Ujú. va. Disculpa la. Sí, no, 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 no hay problema, no, es que está raro. Ok. Sí. Ahí se ve. Ahí Ok. cambió, hay dos bullets. Ajá. Ajá, y Bueno, ahora, ahí hay dos bullets. siguientes. Sí, listo. Ah, Ahí antes. ya apareció Limitations. Sí, Ok, bueno, y espero que puedan ver ¿ven mi cursor o no lo ven? sí. Ok, tal vez es cuando pongo el apuntador láser, creo que no lo voy a poner. Ajá. Ok, bueno, entonces, aparte para poder obtener esta imagen, esto nos presentan varios retos. Los retos son principalmente en la migración y en la construcción del modelo de velocidades. Y algo muy importante es que cuando tenemos difracciones, normalmente en una secuencia normal de procesamiento, uno se deshace o elimina estas difracciones, pero en los casos donde tenemos sal, hay que tener muchísimo cuidado con las difracciones, preservarlas lo más posible porque muchas veces esas mismas difracciones representan los flancos de sal y si uno las elimina al principio, ya al migrar ya no se va a poder obtener una buena imagen de la sal. También, bueno, tenemos algunas limitaciones. La migración en tiempo o la migración básica en profundidad no nos va a dar una buena imagen porque los algoritmos no nos permiten procesar estos caminos o los caminos de rayos tan complejos que existen a través de la sal. Pero tenemos soluciones. Existe, podemos optimizar la adquisición. Ahora hay wide, multi y full azimuth, pero desde mi punto de vista sigue siendo lo más importante el paso de integrar la interpretación geológica, como vemos aquí en esta imagen, donde está interpretada donde vemos que la velocidad, la interpretación de las velocidades sigue a la geología. Y eso, desde mi punto de vista, es el punto más importante y es cuando los mejores resultados, se obtienen los mejores resultados. Claro que ahora también tenemos los procesos modernos donde se eliminan los fantasmas que se producen por la fuente y receptor, eso es muy importante, y el Reverse Time Migration RTM es uno de las soluciones también que nos ha dado muy buenos resultados, como voy a ilustrar durante la presentación. Bueno, entonces en Searcher tenemos tres principales conjuntos de datos que tenemos aquí en el mar, en la costa de México, y todo empezó con un análisis de cuenca. Con este análisis de cuenca se identificaron las áreas con mayor potencial y se identificaron dos áreas con potencial. Una es en la parte somera, donde en realidad sabemos que los datos originales o los datos antiguos tuvieron muchos problemas de imagen y estaban muy limitados con la imagen, entonces se decidió hacer una adquisición moderna para poder traer una mejor imagen en esta parte somera y poder también, esto va de, este
levantamiento va desde los 20 hasta los 2000 metros. Y como pueden ver, correlaciona y amarra todos los pozos principales. Pero de lo que vamos a hablar durante esta presentación es de este cubo que se unió, son 3 cubos antiguos de Pemex que se unieron en un solo cubo, también porque en este análisis de cuencas se identificó, y sabemos todos que esta es una de las cuencas con mayor potencial en el mundo. Entonces son 3 los cubos que eran originalmente de Pemex que se unieron, el Joloca Alvarado, Sequi y Bolol Norte. Y como podemos ver aquí en los parámetros de adquisición, cada uno tenía diferentes parámetros de adquisición, fueron adquiridos en diferentes tiempos por diferentes compañías. Entonces pueden imaginarse ustedes los retos a los que nos vamos a enfrentar al tratar de unir estos cubos. Pero antes de eso, vamos a ver un poco, y sobre todo en la longitud del cable, donde tenemos 8 kilómetros, pero Bolol Norte solamente tiene 6 kilómetros, lo cual, para obtener una buena imagen de la sal, nos limita. Este cubo, geológicamente y estructuralmente, se encuentra en esta ubicación, donde podemos ver que entra aquí a la cuenca salina, toca un poco de las cordilleras mexicanas. Este es el cinturón plegado de Catemaco, y esta ya es la cuenca salina del Istmo. Y aquí tenemos una imagen tridimensional que nos permite precisamente ver eso. Aquí tenemos el final de las cordilleras mexicanas, el cinturón plegado de Catemaco y finalmente la cuenca salina, y aquí podemos ver que hay la cantidad de cuerpos salinos que se han interpretado. Esta es una imagen tomada de la CNH donde podemos ver que estamos principalmente en esta área. Esta es la línea A', y estamos principalmente nosotros en esta área con el cubo, donde tenemos tanto el comportamiento pasivo por la sobrecarga de sedimentos como el comportamiento compresivo que observamos, donde vemos el desprendimiento de algunos cuerpos salinos. Y en esta columna estratigráfica me parece muy adecuada esta columna estratigráfica porque nos muestra que la sal influye desde el momento en que se depositó, desde el tiempo que se depositó hasta por toda la columna estratigráfica hasta el presente. Y tenemos las rocas generadoras principales que están en el Jurásico y en el Cretácico superior, y una serie de rocas almacén a lo largo de toda la columna estratigráfica, lo cual hace esto porque tenemos la roca generadora del Titoniano, que es una roca de clase mundial. Entonces, esto es parte de lo que lo hace que tenga tanto potencial esta cuenca, pero también es muy compleja por lo que hemos tenido algunos fracasos en esta zona. Y si empezamos con la evolución tectónica de Ricardo Padilla, combinado con la columna estratigráfica que se tomó de la CNH y empezamos por el Jurásico, aquí durante el Caloviano, bueno, se ha dicho que durante el Caloviano por varios años es cuando se hizo el depósito de sal, porque aquí es donde había poca circulación, mucha evaporación, es cuando empezaron a entrar las aguas del Pacífico. Sin embargo, no sé si ustedes han visto las últimas presentaciones de Pindell, donde desde el año pasado, al menos yo la primera vez que lo vi fue en el APG-ACE, y después lo presentó en 2 conferencias posteriormente, donde tiene la evidencia y ya cambió sus modelos tectónicos de que la sal en realidad fue depositada en el Bajociano o Bajociense. Entonces, puede ser que haya empezado desde antes. Y eso es cuando se depositó, y después tenemos durante el Jurásico y el Cretácico, que fue principalmente, bueno, depósitos de la roca generadora y depósitos de carbonatos. Tenemos un comportamiento más bien pasivo de la sal, donde solamente por la sobrecarga de sedimentos se mueve la sal. Cuando pasamos al Paleoceno, es cuando ya tenemos un basculamiento y un levantamiento de la superficie. Aquí, como podemos ver, este levantamiento, y cambia a un sistema clástico.
Cuando cambia este sistema clástico, entonces ya tenemos empezamos a tener el sistema pasivo reactivo del movimiento de la sal. Y finalmente, cuando pasamos al Mioceno, es cuando ya se dispara el sistema compresivo, porque es cuando tenemos el basculamiento, cuando tenemos la sobrecarga de sedimentos y todo el empuje de la sal, y es cuando tenemos los diapiros y los techos o casquetes de sal, los desprendimientos de estos cuerpos salinos. Entonces, esto es con lo que tenemos que lidiar. Una sal que se ha movido y que está en movimiento desde el momento en que se depositó a través de toda la columna estratigráfica. Y estos son algunos de los datos originales a los que nos enfrentamos cuando empezamos a hacer el análisis. Bueno, se hizo un análisis de los 3 cubos, un análisis detallado. Los cubos tenían varias versiones de diferentes tipos de PSDM, RTM, etcétera. Algunos no tenían RTM. Había muchísimo potencial, se identificó un potencial muy grande para mejorar con procesamiento sísmico de banda ancha y utilizando los algoritmos modernos para mejorar estos datos. Por ejemplo, aquí podemos ver el SECI, donde se identificó que no se veía nada debajo de la sal, que había muchas difracciones y que se podía mejorar mucho la imagen. Y en Bolol, por ejemplo, aquí se identificó que se podía ver bien la cima de la sal, pero no así la base de la sal. Y con este análisis fue que se decidió realizar este reprocesamiento, porque si aquí se hubiera encontrado que ya había buenas versiones en los datos originales, no hubiera valido la pena el reprocesamiento, pero al ver estos datos se vio el potencial de mejora. Y los objetivos principales, bueno, eran más que nada mejorar la imagen, tanto post-sal como subsalina, utilizando este procesamiento de banda ancha, crear un solo volumen 3D y apoyar lo que es la evaluación del potencial que estuviera relacionado a la sal. Pero claro, nos enfrentamos a varios retos. Primero que nada, cómo encontrar un flujo de trabajo que fuera consistente entre 3 conjuntos de datos que eran tan diferentes y, como les comenté, Bolol Norte, que tenía un largo una longitud de cable de 6 kilómetros, que no es ideal para la imagen de la sal. Y al mismo tiempo, bueno, hacer los esfuerzos paralelos para los 3 cubos. Ya en el flujo final de procesamiento, aquí marqué en rojo los que fueron los puntos clave para la mejora de la imagen. Tenemos lo que es la eliminación de ruido, y con esta eliminación de ruido es crítica para de lo que nos aseguramos es que las difracciones fueran conservadas. Si nos vamos a la consistencia de fase en el procesamiento de banda ancha, es crítico también porque durante la eliminación de fantasmas se tiene que preservar la fase, pero sobre todo en esta situación donde tenemos estos echados tan altos, donde tenemos frecuencias bajas y con una pequeña inconsistencia de fase ya no obtenemos una buena imagen de la sal. La eliminación de múltiples también fue muy exitosa porque aquí tuvimos, porque se hicieron varias pruebas y se vio una mejora muy importante sobre los datos antiguos. Pero claro, los resultados más importantes, más impactantes se obtuvieron durante la parte de migración en profundidad, que incluye el modelo de velocidad. Para el modelo de velocidad utilizamos todos los modelos de velocidad que se habían construido para las versiones anteriores, licenciamos todos estos modelos, los introdujimos en el primer modelo y de ahí las iteraciones los fueron mejorando, pero esto ahorró mucho tiempo y mejoró mucho el modelo de velocidades. También lo que hicimos fue modelado de la sal sobre la versión RTM. Teníamos versiones RTM que salían intermediarias. Sobre esas versiones interpretábamos la sal
Después volvía a salir otra versión ya con una nueva interpretación de la sal y este fue un proceso iterativo. Pero esta fue la diferencia porque no utilizamos la versión Kirchhoff para hacer el modelado de sal, sino la versión RTM. Y bueno, y de ahí fueron los procesos post-migración que nos ayudaron también a mejorar la sal. En esta siguiente muestro el control de calidad que realizamos de este procesamiento. En la parte superior podemos ver el procesamiento de Premier con el descubrimiento de Sama, y aquí se pueden ver el punto plano, los yacimientos apilados y las anomalías de amplitud. Y en la parte de abajo es el reprocesamiento obtenido por Searcher. Podemos ver de nuevo los puntos planos, las anomalías de amplitud, pero aparte de eso podrán observar ustedes que el cuerpo salino tiene una mejor imagen, los eventos en el flanco del cuerpo salino tienen una mejor imagen y aparte de eso tenemos un mejor contenido para hacer el análisis de ABO. Pueden ver algunas anomalías de amplitud que se observan aquí en este lado, que no se observan en la versión de Premier. Y les voy a mostrar algunos antes y después para que puedan ver la mejora de imagen que se obtuvo. Esta es la mejor versión que existía de Bolol Norte, era la versión final Kirchhoff PSDM. Como pueden ver, es difícil ver cuál es la cima y la base de la sal, y tenemos también mucho ruido, parece que hay mucho ruido en esta parte somera. Y la siguiente es la versión reprocesada por Searcher, y como pueden ver ustedes hay un gran cambio porque ahora sí se pueden interpretar los cuerpos salinos, se ve la imagen debajo de la sal y también podrán observar que la sección post-sal está mucho más limpia y las amplitudes mucho más confiables también, incluyendo todos los para el análisis de ABO. La siguiente es la versión original o antigua de Bolol Norte, es el PSTM final. Aquí, como les comentaba, podemos ver la cima de la sal, pero lo que es debajo de la sal o la base de la sal es muy difícil verlo. Y la siguiente es la versión reprocesada de Bolol Norte y como ustedes podrán ver, hay una mejora muy significativa. Ahora se pueden ver la cima, base de la sal y se pueden ver los eventos subsalinos y de nuevo tenemos mucho más limpia la imagen en la sección posal. Este es Seki. Seki tal vez tiene, en la versión original tenía la imagen más complicada, más difícil, y conozco a algunas personas que llegaron a trabajar con este cubo y me comentaron que fue un reto enorme hacer la interpretación. Aquí podemos ver la versión original y la siguiente es la versión reprocesada. Como podrán ver de nuevo, podemos ver ahora sí los cuerpos salinos, cima y base de sal y la versión, la secuencia o sección posal con mucho mejor imagen. Esta es nada más la imagen en escala de grises para aquellos que prefieran tal vez ver en escala de grises. Y finalmente esta imagen que les mostré al principio, donde tenemos una serie de difracciones y es una imagen donde no se pueden ver en realidad casi nada. Es casi imposible interpretar esta sección. Y la siguiente es la sección reprocesada. Empezamos con un reto muy grande, pero acabamos con una imagen muy mejorada donde al menos podemos ver los cuerpos salinos y podemos ver los eventos posal y algunos eventos subsalinos. Entonces, esa es la mejora en la imagen que obtuvimos. Y vamos a hablar un poco sobre los descubrimientos recientes. Ha habido unos descubrimientos muy importantes desde el descubrimiento de Sama, Chimbol, Pollock, Sasken, etc. 1.200 millones de barriles han sido descubiertos desde que se abrió esta área para inversión al extranjero y todavía quedan 12
12,000 millones de barriles a ser probados por 37 pozos que se van a perforar o que están en el programa para perforarse hasta 2023. Aquí en esta caja roja son los pozos que cruzan el cubo sísmico reprocesado y la línea amarilla representa aproximadamente esta sección geológica que puso Kern, donde nada más es para ilustrar algunas de las características de los descubrimientos. Por ejemplo, tenemos el Sama y Sasken, que son descubrimientos de yacimientos que son cierres contra el flanco de la sal. Tienen cierre en 3 direcciones y en la 4ª dirección es cierre contra el flanco de la sal. Entonces aquí es crítica la imagen de ese flanco de la sal. Y tenemos 2 pozos que no fueron descubridores, el Bolol y el Alom, que estaban probando un play diferente, un play que no está asociado a la sal. Las estructuras sí están asociadas a la sal, pero no tienen una relación, los yacimientos cercanos a la sal, y también el E-Cattle, que también no tuvo éxito, que también es un play diferente. Entonces parecería ser que los plays, uno de los plays más importantes es este cierre contra el flanco de la sal y con anomalías de amplitud. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo también de los datos reprocesados, donde tenemos las 2 versiones que es muy importante usar en este tipo de ambiente. Tenemos la versión Kirchhoff, donde tenemos una mayor resolución, podemos ver los puntos planos, los yacimientos apilados y las anomalías de amplitud muy claramente. Sin embargo, si nos vamos a la versión RTM, podemos ver que aquí el flanco de la sal está mucho más claro y tenemos una mejor imagen de ese cuerpo salino. Entonces, en realidad aquí, en esos ambientes donde tenemos este tipo de cuerpos salinos, es muy importante utilizar las 2 versiones para poder obtener la mejor interpretación. Y con eso, nosotros diseñamos una metodología para interpretar estos cuerpos salinos. Y aquí, en esta pequeña película, pueden ver la interpretación de esos cuerpos salinos. Ese es un corte en tiempo, el que pueden ver ahí con algunas anomalías de amplitud muy claras, pero lo más importante es que vean cómo se interpretaron la cima y base de la sal, y eso se interpretaron como geocuerpos. Y esta interpretación la realizamos en todo el cubo y tenemos una interpretación completa de todos los geocuerpos salinos. Todos los cuerpos de sal están interpretados. Esto hubiera tomado meses con una interpretación manual, y no todos los paquetes de interpretación aparte permiten esta interpretación multi-Z, pero en este paquete de interpretación sí se podía hacer, y con la metodología que se diseñó, esta interpretación se realizó de una manera rápida y efectiva, y tenemos todos los cuerpos salinos interpretados en todos estos 15,000 kilómetros cuadrados del cubo. Y eso creo que es uno de los resultados más valiosos que podemos tener, porque la sal es la que está dominando. Yo les mostré al principio de la presentación, y siento que no hayan podido ver las láminas, pero al menos lo comenté, que en todos los aspectos del sistema petrolero nos está influenciando la sal. Aquí, por ejemplo, podemos ver, este es el fondo marino, esta es la interpretación del fondo marino, y aquí abajo tenemos los cuerpos de sal interpretados, y podemos ver cómo estas depresiones que están asociadas posiblemente a fluidos o a hidrocarburos que están escapando hacia el fondo marino, están asociados a estos cuerpos salinos. Y eso es importante porque, por ejemplo, si vemos esta sección vertical, donde aquí tenemos un cuerpo salino bien definido, tenemos aquí una anomalía de amplitud muy, muy interesante. Es una anomalía de amplitud con un decremento o una reducción en impedancia acústica, que nos indica que tenemos probablemente la presencia de gas. Es una anomalía muy fuerte de amplitud. Cuando la ponemos sobre un mapa, podemos ver que tiene concordancia o conformancia con la estructura, y muy probablemente, y
aparte de eso tenemos en la parte del fondo marino una serie de depresiones que nos están indicando que aquí hay escape de fluido. Y esta anomalía pues nos da tiene una distribución muy interesante y podría ser una buena oportunidad. Y vemos aquí algunos otros indicadores de hidrocarburos que nos están indicando que muy probablemente aquí tenemos la presencia de gas, tal vez de una arena que se depositó en una parte baja y después fue empujada por el movimiento posterior de la sal. Pero bueno, si hiciéramos la interpretación, esta es una anomalía que resaltaba mucho y entonces interpretamos ese horizonte. Pero hay anomalías que tal vez no son tan claras o hay niveles donde tal vez las oportunidades son un poquito más sutiles, pero sin embargo son interesantes y son importantes. Lo que procedimos a hacer es a interpretar automáticamente todos los horizontes que se pudieron interpretar. Más de 200 horizontes se interpretaron aquí. Aquí pueden ver ustedes la interpretación limitados por los cuerpos salinos ya interpretados, por las fallas, y 200 horizontes, los cuales podíamos observar, podíamos animar, esa es la palabra que buscaba, podíamos animar todos estos niveles para buscar algunas anomalías o algunas características que pudieran indicarnos alguna acumulación de hidrocarburos. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo de donde tenemos una excelente imagen del flanco de la sal. Aquí tenemos la línea sísmica de apilado total. Tenemos el inline y crossline. Y este nivel que pueden ver ustedes aquí con una alta amplitud, hay varios niveles que tienen alta amplitud, pero lo más importante es el análisis que se hizo de ABO con los ángulos. El ángulo ultra lejano menos el ángulo cercano, o sea, la amplitud por el ángulo ultralejano, nos enfatiza cualquier anomalía de ABO tipo 3. Y después si hacemos el RMS, nos enfatiza todavía más las anomalías. Y una ventana de extracción de 50 milisegundos aproximadamente para capturar la anomalía de amplitud. Esto se une, se hace un blend, o se hace una unión de estos dos y obtenemos lo que podría ser una acumulación de hidrocarburos. Tenemos aquí otra oportunidad que también es lo mismo. Tenemos una buena imagen de la sal. Aquí tenemos la evaluación de ángulos, que es como una evaluación de ABO, donde lo que brilla puede contener hidrocarburos. Y este es el apilado total, normal. Aquí unimos estos dos atributos, el RMS con el ABO, y tenemos también aquí, podemos ver que este tiene excelente conformancia o estructural, conformancia estructural que tiene una buena, es que no es la palabra que buscaba, pero bueno, conformancia estructural, lo cual nos indica que este podría ser el contacto aceite-agua, o gas-aceite, o gas-agua. Entonces, este de nuevo es una oportunidad excelente. Todas estas oportunidades que les estoy mostrando no han sido perforadas y fueron identificadas gracias a que teníamos todos los horizontes y los íbamos animando con todos estos atributos aplicados. Este es otro ejemplo de una oportunidad también asociada al flanco de la sal. Aquí también podemos ver cómo termina abruptamente en la misma profundidad, pero hasta da la vuelta acá. Y esta es una oportunidad muy interesante que también resalta en el atributo de descomposición espectral, que también utilizamos porque nos muestra varias características, pero sobre todo en la parte estratigráfica es muy útil este atributo. Aquí este es uno de los atributos que utilizamos y se los muestro porque este resalta muy claramente las fallas y también nos ayuda a ver cuáles son las vías de transporte del sedimento o de la roca almacén. Entonces, al poder ver bien las fallas, y esta es una
Este tiene un análogo de un pozo descubridor. Aquí vemos el punto casi plano, una excelente anomalía de amplitud, una muy buena anomalía de ABO, y tenemos también donde unimos estos dos atributos, y pueden ver ustedes aquí que esto nos da una oportunidad de nuevo muy interesante que también no ha sido perforada. Aparte, este atributo de descomposición espectral nos ayuda a ver cuáles son, como les decía, las vías o los caminos que ha tomado el sedimento. Esto es arriba de la sal, porque como pueden ver apenas algunos cuerpos salinos sobresalen. Es vista desde el norte hacia el sur, entonces esta es la plataforma. Aquí tenemos el talud y aquí podemos ver todos los caminos y todas las rutas que sigue el sedimento para su depósito y para el depósito de la roca almacén. Esto nos ayuda pues a identificar el potencial estratigráfico. De nuevo, esta animación que tenemos de todos los horizontes, podemos ver en el atributo de descomposición espectral un claro canal, y ese canal tiene una anomalía de ABO y una anomalía también de amplitud. Y este tipo de trampas más estratigráficas no han sido más bien, el objetivo ha sido más bien estructural. Este tipo de trampas puramente estratigráficas no han sido un objetivo muy perforado aquí, entonces representan un objetivo interesante porque, por ejemplo, si nos vamos a Guyana, donde ha habido tanto éxito, han sido principalmente trampas estratigráficas las que se han perforado. Entonces creo que aquí queda mucho potencial, y aquí hay otro canal hermoso. A mí me encanta porque además sí está cruzando un alto o un anticlinal con cierre estructural en 4 direcciones. Entonces, bueno, creo que con este tour que hemos dado, primero mostrándoles la importancia, bueno, los retos para obtener una buena imagen donde hay sal, la importancia de obtener esta buena imagen, los resultados que podemos obtener, y en este caso, bueno, con la interpretación de todos los cuerpos salinos, con la interpretación de todos los horizontes, todos los atributos que se extrajeron, hemos podido identificar 77 oportunidades que no han sido perforadas. Las áreas de cierre estructural o cierre combinado llegan hasta los 258 kilómetros cuadrados, y 5 de esas oportunidades tienen más de 50 kilómetros cuadrados de cierre estructural. Pero les estoy hablando de un cierre estructural que está asociado a una respuesta ABO y una anomalía de amplitud. No hemos en realidad identificado o tomado en esta lista que les doy las oportunidades que pudieran no tener esta respuesta de ABO y que pudieran ser más sutiles. Pero aparte de eso, 25 tienen esa concordancia estructural o conformancia con la estructura, y sabemos que ese es uno de los indicadores de hidrocarburos más importantes. Y aparte, yo nada más les estoy hablando de una oportunidad, pero estos yacimientos normalmente vienen apilados. Entonces, creo que con todo esto, yo opino que esta sigue siendo una de las cuencas con mayor potencial en el mundo, y aquí creo que lo importante es tener una buena imagen para tratar de resolver esa complejidad estructural, tratar de entender la evolución que se ha tenido aquí. Por ejemplo, al tener todos estos horizontes, podemos ir viendo y entender más el movimiento de la sal, dónde la sal bloqueó el paso de la roca almacén, dónde permitió, dónde lo desvió, etcétera. Y podemos llegar a obtener el éxito, que yo pienso que es hasta más de lo que se pronostica, esos 12,000 millones de barriles. Yo pienso que aquí hay más éxito, y esto puede ser una cuenca para mí más importante que la de Guyana y la de Santos Campos. Solamente hay que tener los datos correctos. Y con eso, bueno, pues muchas gracias, y estoy disponible para cualquier pregunta, comentario que puedan tener.
Muchas gracias, Karina. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer ahí en la publicación en Facebook y pues aquí nosotros se la haremos llegar a Karina. Karina, preguntan cuál es el rango de velocidades. El rango de velocidades de la sal, imagino que a eso se refieren, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, nada más preguntaron por el rango de velocidades, pero me imagino que es eso. Sí, sí, lo digo de memoria porque estos datos los fueron reprocesados en el 2017, entonces ya pasaron varios años y varias, pero por lo que recuerdo, creo que llegaban hasta los 5.500 metros por segundo, aproximadamente 6.000 aproximadamente para los cuerpos salinos. Eso es lo que recuerdo, pero lo digo de memoria. Ok, muchas gracias. Sí, se referían a la sal y te felicitan por tu presentación. Ah, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Preguntan, ¿cuáles fueron las frecuencias que usaron para la descomposición espectral? Ah, esas en este momento sí, no, no las tengo en este momento. Pensé que iban a decir para el RTM. Esa sí la tenía. Sí, no, esas se las debo. O igual si pudieras comentar para el RTM, para tener una idea. Sí, RTM, bueno, probamos hasta 40 Hz y lo que vimos es que no había mucha diferencia entre 30 Hz y 40 Hz y entonces optamos por hacer todo el RTM en 30 Hz, pero después de hacer varias pruebas y confirmar que no había mucha diferencia. También, preguntan también cuál fue el software que se usó para el imaging y la interpretación. Sí, esa es una buena pregunta también. Bueno, para el, el reprocesamiento se llevó a cabo, subcontratamos a una compañía que se llama Dog, Down Under Geophysical, que ustedes, me imagino, varios de ustedes conocen. Ellos fueron los que realizaron el reprocesado de los datos. Y para lo que es la interpretación, es un software no comercial que fue desarrollado también por una compañía con la que colaboramos, una compañía que se llama Limebay, y la cual utiliza un sistema parecido al de PaleoScan, pero está modificado para poder realizar este tipo de interpretaciones rápidas y más regionales, porque PaleoScan es un poco más enfocado a estudios más pequeños y este era un estudio grande. Entonces, es un software propietario, pero que utiliza más o menos esa metodología, la similitud entre trazas para hacer la interpolación automática de la interpretación automática de los horizontes. Ok, muchas gracias. Bueno, esperamos tantito a ver si sale otra pregunta. Claro, sí. Ese software DGG es reciente, ¿no? Si no mal recuerdo, no tiene tanto tiempo. Sí, es cierto, Sí, sí. Dog tiene poco tiempo, ahorita están teniendo mucho éxito con el Dogma Cloud, que es como hacer procesamiento desde la nube, lo cual está ayudando mucho a, por ejemplo, algunas compañías pequeñas que realizan procesamiento de datos, les ha ampliado mucho su capacidad porque les rentan
el espacio que necesitan cuando lo necesitan solamente. Entonces está muy visionario el modelo de Dog. Sí, toda la parte de cómputo en la nube realmente está abriendo las puertas en la parte de software, ¿no? Haces más con mucho menos. Creo que por ahí hay algunas compañías europeas que lo están utilizando. Sí, Equinor creo que me salta a la mente, si no mal recuerdo. sí, Están por ahí exactamente. trabajando con ellos. Entonces, no lo he podido ver nunca, pero he escuchado muchas cosas interesantes. Hay otra pregunta, dicen, ¿la actualización del campo de velocidades con FWI fue solamente post-SALT y hasta qué frecuencia llegaron? Sí, fue solamente POSAL, se probó en uno de los cubos y lo que vimos es que no había, los resultados no fueron muy, eh, o sea, no nos llevaron a realizar más pruebas o aplicarlo, porque en realidad los parámetros de adquisición de los cubos no eran los ideales para realizar el FWI. Entonces lo que vimos es que los resultados no fueron muy buenos de las pruebas que hicimos, o sea, no dieron los resultados que se podrían esperar. Ok, muchas gracias. Bueno, también te felicitan por la presentación y comentan que se abre una gran oportunidad para superar el déficit de gas que tiene nuestro país, ¿no? Con este Sí, tipo de estudios. exactamente sí, porque yo estoy impresionada de verdad de la cantidad de anomalías de amplitud que todavía hay por, por explorar, por perforar. Y sabemos que muchas de esas van a tener gas, eso sí lo sabemos, ¿no? Y algunas Sí, tal vez tengan petróleo o gas condensado, pero gas definitivamente. me llamó la atención cuando comentabas que ves mucho mayor potencial que en Guyana. Ya ves que Guyana tiene cuántos, 14, 15 descubrimientos en el 2018, 2019, están vueltos locos por allá. Y se Claro, suma Surinam, ¿no? También claro, en esa área. sí, sí, sí. Sí, ahí las características son, bueno, estamos en la etapa muy inicial de descubrimientos, digamos, y entonces siempre en las etapas iniciales es cuando se encuentran se hacen los descubrimientos más grandes, ¿no? Ya después de eso empiezan a bajar un poco, pero lo que me llama la atención de Guyana es que esas trampas son estratigráficas. Claro que ellos no tienen la complejidad estructural y tectónica que observamos aquí en las cuencas del sureste, que ustedes vieron qué complejo puede ser. Allá es casi plano y entonces tenemos el abanico del canal y lo pueden ellos mapear y lo pueden interpretar con mucho mayor confianza. Aquí tenemos la complejidad de la sal, el movimiento de la sal que está desviando la roca almacén, etcétera, pero lo que sí me dio mucho, me entusiasmó mucho, es ver que hay muchas de estas trampas estratigráficas que aún no se han perforado en las cuencas del sureste y son enormes, esos canales son enormes, tienen las anomalías de ABO, la anomalía de amplitud, son netamente estratigráficas y eso es precisamente lo que es Guyana, trampas estratigráficas. Entonces creo que por ahí hay mucho potencial, por eso me atreví a decir que yo veo potencial. No, 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 excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Angélica, no sé si nos puedes ayudar con el reconocimiento, por favor. Compartir pantalla, vamos a compartir pantalla. La Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración otorga el presente reconocimiento al ingeniero Karina Rodríguez por su presentación Mejora en imagen de cuerpos salinos para renovar la exploración de las cuencas del sureste. Maestro en Ciencias Gerardo Clemente Martínez, presidente AMGE Nacional. Villahermosa, Tabasco, al 16 de febrero 2021. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Karina, en nombre de AMGE Nacional, de sus socios, socios estudiantes, público en general, te agradecemos por la charla de hoy. Fue verdaderamente increíble lo que presentaste. Te agradecemos tu tiempo y a todos los que pues, se unieron a la charla, les pedimos una disculpa por el pequeño contratiempo que hubo al principio con las diapositivas, con el audio. Esas cosas de repente pasan y bueno, a trabajar en que ya no pasen, ¿no? Exacto. Pero bueno. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima charla de AMGE muy pronto. Hasta luego, buenas noches, cuídense y quédense en casa.